¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión. Mi nombre es el pastor Samuel García. Ahora no traigo micrófono de solapa, esperando sea claro el mensaje. Voy a activar los subtítulos si es posible en esta transmisión. Me gustaría hablarles en esta tarde acerca del tema ventaja asegurada, y tiene que ver precisamente con recibir las bendiciones de Dios mucho antes de necesitarlas. Es decir, que en el momento oportuno, habiendo trabajado, habiendo buscado a Dios, habiendo obedecido a su palabra, he de acumular bendiciones para mi vida que serán utilizadas o serán manifiestas en momentos de dificultad. ¿Qué te parece si oramos en este instante? Cerramos nuestros ojos y decimos: amado Dios, te doy gracias por la palabra que vamos a escuchar. Bendigo tu nombre y bendigo a cada persona que se conecta con el deseo, con la firme convicción de que tú bendecirás sus vidas. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos con el tema ventaja asegurada y estamos en el libro de los Salmos, capítulo 41, versículos del 1 al 3, que voy a estar leyendo de la siguiente manera, y dice: dichoso aquel que piensa en los pobres, en los días malos el Señor lo ayudará. Versículo 2: el Señor lo cuidará y le dará vida, lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Versículo 3, termino diciendo: cuando esté enfermo, el Señor lo sustentará, suavizará sus males mientras recobra la salud. Bueno, ventaja asegurada se titula este mensaje, y precisamente tiene que ver con el poder trabajar o el poder hacer algo previamente para que cuando tengamos problemas, precisamente en este caso David escribe este salmo y habla acerca de manera específica de la salud. ¿Por qué? Porque David estaba pasando por momentos de salud e invocaba o deseaba que Dios se manifestara en ese momento, cuando ya previamente había trabajado en lo que ahora les explico. Primero, el salmo comienza diciendo: dichoso aquel que piensa en los pobres. Pareciera una desgracia hablar de donar, pareciera desanimar a cualquiera con el hecho de decir hay que sembrar, luego lo pensamos económicamente, pero creo que el salmo es más profundo que eso. Dice acá que pensar en los demás tiene que ver en las características de personas débiles, de personas indefensas, o económica o espiritual, en su forma de espíritu o a la manera del espíritu de la persona, pobres en espíritu, pobres económicamente, pobres en sueños, pobres en mentalidad. Y no solamente es pensar en ellos como quien se detiene a pensar y dice y suspira: ay, pobre la vida del pobre. Qué pobreza o qué pobre vive alguien que está en estas circunstancias. Pero ese pensamiento tiene que llevarnos a detenernos, a analizar la vida de esa persona y enviar, o evitar, mejor dicho, evitar la ayuda superficial. Ayer hablaba con un grupo de niños en nuestro comedor que tenemos los sábados por las mañanas, y les decía que Juan y Pedro, o Pedro y Juan, subían al templo a orar, y lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 3, y había un hombre ahí que tenía problemas en sus pies desde su nacimiento, y él extendía su mano, lo ponían ahí cada día a pedir limosna,
Esa era su forma de vida y era su forma de sobrevivir. Y estando allá, esperaba que le dieran una moneda, una ayuda. Cuando pensamos en personas así, cuando pensamos en individuos que viven de esta manera, porque no tienen otra forma de salir adelante, o que incluso son explotados por tener esa condición física, me llama la atención cómo estos discípulos, ahora llamados apóstoles, Pedro y Juan, podían decir: no tengo dinero, como decimos en mi rancho, no ando cash, no ando dinero, no ando efectivo. Pero Pedro y Juan dijeron: míranos, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. Y en ese instante Pedro extiende su mano y ayuda a aquel cojo de nacimiento a ayudar a levantarse. A tal grado y de tal manera que no solamente el apóstol Pedro pensó en el pobre, pensó en ese pobre indefenso, pensó en esa persona que tenía problemas físicos, sino que fue más allá de simplemente haberle lanzado o haberle dejado algunas monedas. Entonces es pensar detenidamente en el pobre, como ya lo dije con anterioridad, en el débil, el indefenso o el que está batallando por problemas económicos. Evitar la ayuda superficial de estas personas. El apóstol Pedro no le dio unas monedas, sino que al contrario, a través de sus palabras, a través de su fe, pudo ayudarle a no solamente a salir adelante en la vida, sino a tener su sanidad. Número 2, el pensar en los demás también tiene que incluir el hecho de que yo voy a recibir el cuidado, la salud y el bienestar de Dios a mi vida por los actos previamente realizados a los débiles, a los indefensos, a los pobres. ¿Qué me tiene que llevar a eso? Bueno, la obediencia a Dios a través de su palabra. Segundo, tiene que ver con el hecho de que las bendiciones que he de recibir serán para este tiempo presente, pero también eternas. Mira, vaya manera de Dios de motivar a nuestras vidas, de ayudar a otros. Tenemos que hacerlo porque tenemos que obedecer su palabra, de pensar en el pobre, pero también pensar en que son ventajas aseguradas que tendremos para nuestra vida, en esta vida presente y en la vida pensando en la eternidad. ¿Qué voy a recibir en este tiempo presente? Bueno, dice la palabra del Señor que muchas son las aflicciones del justo, lo encontramos en el Salmo 34, y pudiéramos pensar que a los hijos de Dios, que a aquellos que aman a Dios, no pueden evitar precisamente tener más problemas o tener dificultades. La Biblia no nos enseña eso, nos dice que tendremos más aflicciones, nos dice que tendremos problemas. De hecho, me gustaría leer el Salmo 34 en este instante. Déjame encontrarlo. Aquí está la Biblia, la abro y voy al Salmo 34, que dice de la siguiente manera, versículo 4. Vamos a cambiar la versión que me gusta más, la Reina Valera 1960, dice acá, versículo 4 del Salmo capítulo 34, dice: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Nosotros en esta vida tenemos temores. Nosotros en esta vida, como dice versículo 6 del mismo Salmo 34, este pobre clamó y lo oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Tenemos angustias todo el tiempo. Tenemos, como dice el versículo 4, temores todo el tiempo. Versículo 15, por ejemplo, dice:
Los ojos del Señor están sobre los justos y atento su oído al clamor de ellos. Hay clamor, hay necesidad, hay enfermedad, hay angustia, hay, como dice el versículo 4, hay temores en la vida del ser humano. ¿Cómo ser librado de ellos? Amigos que me están escuchando y viendo, no es posible ser librado de ellos. No es posible vivir una vida sin temores, sin tener una vida sin angustias. No es posible vivir una vida, como dice el versículo 16, que tenga, versículo 15, de tener un clamor delante de Dios. Es inevitable, vamos a seguir teniendo temores, vamos a continuar teniendo angustia, vamos a seguir levantando nuestra voz en la presencia de Dios para levantar nuestra queja delante de Él y pedir auxilio. Salmo 34, Salmo 41, no nos dicen lo contrario, no nos dicen que vamos a tener o evitar todo esto. Lo que sí nos enseña el Salmo 34, lo que sí nos enseña el Salmo 41, que voy hacia allá otra vez, Salmo 41, es que precisamente Jehová, el Señor, Dios Todopoderoso, me va a ayudar precisamente en ese momento de dolor, en ese momento de enfermedad. Lo leo una vez más, versículo 2, el Señor lo cuidará y dará vida, lo hará vivir feliz en la tierra, con temores, con angustias, con clamor delante de su presencia, pero con una respuesta efectiva de Dios sobre la vida de aquel que piensa, como dice el versículo 1 del Salmo 41, el que piensa en el pobre. Termino diciendo lo siguiente y tiene que ver con que versículo 3 dice que el Señor suavizará sus males mientras recobra la salud. Esto quiere decir entonces que David estaba enfermo cuando escribe este salmo, pero también pensaba y tenía la confianza plena que él ya había pensado en el pobre, que ya había trabajado con aquellos que son débiles, indefensos y pobres, pero que también tenía esa confianza plena de recibir la justa retribución por haber pensado, trabajado, laborado a favor de ellos. Y esta es la ventaja asegurada que tenemos con Dios. Cuando nosotros estamos pensando en el pobre, cuando estamos pensando en el débil, y lejos de solamente pensar, pensar detenidamente y evitar la ayuda superficial hacia aquellos que lo necesitan. Dios pensará en mí cuando yo tenga problemas, si lo hago a tiempo, con el débil, con el indefenso, con el pobre. Mi nombre es el pastor Samuel García y en este instante te invito a orar delante de la presencia de Dios. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de abrir nuestro entendimiento a tu palabra, de trabajar hoy a favor del pobre, a favor del indefenso, a favor, Señor, de aquel que no tiene fuerzas para seguir, a favor de aquel que está enfermo, a favor del que no sabe cómo salir de su problema, económico o moral. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que pueda tener ojos y recursos y también pensar más allá de solamente esas necesidades, ayudar al pobre en su necesidad. Señor, que pueda mirar tu favor y tu misericordia cuando yo esté enfermo. Que yo pueda mirar tu favor y tu misericordia cuando termine o caiga en un lecho de enfermedad, Señor. Padre, tengas también misericordia de mí, así como la tuve con el pobre, con el necesitado, con el hambriento, con el indefenso, con el enfermo. Gracias, Dios, por esta oportunidad que me das de reflexionar y empezar o continuar trabajando con aquellos que necesitan. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos en Iglesia Puerta Abierta, Nuevos Comienzos, Privada Loma Vallarta, número 39, Colonia Lomas del Paraíso, en la tercera sección aquí en Guadalajara.
muy cerca del Zoológico Guadalajara, muy cerca del Periférico Norte, muy cerca de Rancho Nuevo. De hecho, estamos frente a Rancho Nuevo, del lado de la barranca, y tomas la ruta 16 de ahí de la calzada y Periférico, te deja a 2 cuadras de la iglesia. Puedes buscarnos a través de Google Maps, Iglesia Puerta Abierta NC, y ahí nos vas a encontrar. Y también nos encuentras en Facebook y en Instagram como Iglesia Puerta Abierta NC. Y si ha llegado el momento de la oración, voy a orar por los enfermos rápidamente. Como dije, a mí me gusta usar este aceite. Puedes mirar que mi mano brilla, ahí está. Yo voy a hacer un acto de fe en este instante. Voy a poner mis manos así. Si tú estás enfermo, pon tus manos así y hagamos este acto de fe para que recibas un milagro de parte de Dios. Hay 3 milagros que han ocurrido acá. Cáncer de testículos ha sido limpiado y hay documentos donde dicen que la persona ha sido libre del cáncer. Hay una persona que tenía un pie diabético, hoy anda en moto de arriba para abajo como si nada. Y también una joven que tenía astigmatismo, tenía problemas incluso económicos para pagar la operación. El Señor la sanó, gracias por su misericordia. Así de que oramos por los enfermos en este instante. Cierra tus ojos, pon tus manos así, que yo voy a, por fe, ponerlas sobre tus manos. Amado Dios, declaramos sanidad sobre aquellas personas que están actuando en fe para recibir su milagro, Dios. Creemos que cuando ponemos las manos con aceite sobre los enfermos, estos son sanados, son curados por la llaga de Jesucristo. Señor, tu palabra dice que enviarías sanidad y medicina a nuestro cuerpo, abundancia de paz y de verdad, y lo creo. Y hay sanidad y habrá testimonios de esto que estamos actuando y haciendo, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu nombre eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya dije, mi nombre es el pastor Samuel García. ¿Qué te parece si nos vemos o nos escuchamos en la próxima transmisión? Dios te bendiga. Hasta la próxima.